Bien, nosotros en la clase pasada estuvimos viendo lo que era una motesia y antes de avanzar quería ver algunos conceptos básicos de matemática en general, ¿no? Que, que tienen que ver con esto, que son los conceptos de razón y proporción. ¿Todos saben qué significa? ¿Cuál es la diferencia? No me Razón acuerdo. me suena de una división, pero no sé. Y La proporción, sí, lo que estuvimos viendo justamente, la semejanza es una proporción. razón es un cociente, ¿no? Una Más grande, división, más chica, pero muy coloquial mi explicación. ¿no? La razón es un cociente o una división, ¿no? O sea, yo puedo, entre dos números, ¿no? ¿La razón no se llama al valor que aumenta la motesis? ¿No es Sí, la aumenta, razón? disminuye. Ah, Claro, por ejemplo, si yo digo, si yo tengo una motesia, ¿no? O sea, tengo el punto O, supongamos tengo un triangulito acá. Vamos a hacer algo así media mano al saber cómo sale el triangulito ABC, ¿no? Y bueno, hago las líneas auxiliares, ¿no? Una cosa así. Lo que tendría sería esto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sería el triangulito, el homotético. Acá tendría prima, B' y C', ¿no? Si yo hago la división entre AB, o sea, supongamos, esta es una homotesia de centro O y de razón K del ABC, del triángulo ABC, y eso me da el A', B', C'. ¿Sí? Una cosa así, más o menos. Bueno, si yo tengo el lado AB y lo divido por el lado A', B', lo que voy a obtener es K, ¿no? Como resultado. ¿Eso se entiende? Sí, es una constante. Cualquiera de los dos con su lado homólogo se tendría que dar esa constante. Claro, esa es la razón entre AB y A'B', ¿no? Si yo hago la razón entre AC y A'C', también me da K, ¿no? Y si hago la razón entre BC y B'C', eso también me va a dar K. Entonces yo puedo decir esto, que AB sobre A'B' es igual a AC sobre A'C', ¿no? Y esto es una proporción. Cuando yo tengo así varias razones que son iguales, lo que obtengo es una proporción. ¿Se entiende? O sea, esta sería una razón. Como las tres razones son iguales, decimos que son proporcionales. ¿Sí? Estamos viendo así el caso de la homotesia, ¿no? Pero también eso se utiliza mucho con números, ¿no? En lo que es la teoría de números. ¿Puedo dar vuelta a la hojita? Entonces, profe, la razón es la comparación de dos elementos y la proporción de dos razones. Claro. La razón podría ser una comparación mediante un cociente, ¿no? O sea, porque comparaciones puedo hacer muchas. Pero es exclusivamente tiene que haber una división para que sea una razón. ¿Se entiende? Si hay varias divisiones que me dan iguales, entonces hablamos de una proporción. ¿Sí? No sé qué me había hablado. ¿Axel era? Sí, yo, profe, sí, está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. O sea, lo más clásico de una proporción, por lo general uno ve así. O sea, si yo tengo una proporción, ¿no? A sobre B
es igual a C sobre D, ¿no? Por ejemplo, eso sería una proporción. Si tengo esas dos divisiones, A sobre B es igual a C sobre D, bueno, eso sería igual a un valor K, ¿no? O sea, A sobre B sería una razón, C sobre D es una razón. Si son iguales, hablamos de una proporción. Esta es la forma más general en la que se presenta una proporción, ¿sí? Al que está acá y al que está acá se los va a llamar extremos, ¿no? O sea, a estas partes. O sea, vamos a ver las partes de una proporción. Estos serían extremos. No que tengan que ser el A y el D siempre, porque si yo lo doy vuelta, a los extremos me quedarían C y B, por ejemplo, ¿no? Si yo los cambio de lugar. Pero a esto se los llamaría extremos. ¿No? A este y a este. Y a estos dos se los llama medios. Medios. Muy bien. Y hay una propiedad que se utiliza en las proporciones, que la habrán oído nombrar, que se dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. O sea, el producto de los extremos sería A por D. A por D es igual a B por C. Y esa es una propiedad que se utiliza para las proporciones. Es más, cuando yo quiero saber si dos fracciones son equivalentes, hay una proporción ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, 3/4, quiero saber si es equivalente a 9/12, ¿no? O sea, esto sería una proporción. Lo que yo tengo es que 3 por 12 es igual a 4 por 9. En los dos casos me da 36, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta es una propiedad que se utiliza para el tema de una proporción, ¿no? O sea, si yo tengo una incógnita, por ejemplo, quiero saber, no sé, 5 medios tiene que ser igual a X sobre 8, ¿no? Quiero saber cuánto tiene que valer X para que sea una proporción, ¿no? Entonces aplico esta propiedad, el producto de los extremos, 5 por 8 tiene que ser igual a 2 por X, ¿no? 2 por X, o sea que esto me da 40. Y después despejo, ¿verdad? Claro, despejamos, o sea que X vale 20, ¿no? ¿Sí? O sea, 5 es Sí, a sí. 2 como 20 es a 8. Eso sería una parte. Ahora, ¿No hay algo como antecedente? ¿Algo de eso? ¿cómo? ¿Antecedente? No, antecedente consecuente que es por el tema de la implicación. Algo de proporción, el antecedente y consecuente, algo así. No, ese es en la implicación que vimos en álgebra. Lo voy a buscar a ver si hay algo que tenga que ver con proporciones antecedentes, pero no me suena. Respecto a C y BD, creo, o al revés. AC y BD, no sé. Después lo busco a ver si hay algo que tenga que ver con eso. Ok. Bueno, otra cosita sencilla. ¿Puedo cambiar la hoja? ¿Sí? Sí, profe, no es cierto. Diga. Bueno. Si yo tengo una proporción clásica, ¿no? A sobre B es igual a C sobre D, ¿no? Y tengo la propiedad de que A es distinto a B, que a su vez también es distinto a C, también es distinto a D. En este caso, cada uno de estos valores se lo va a llamar cuartos proporcionales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo 7 tercios es igual a
14 sextos. ¿No? 7 sobre 3 es igual a 14 sobre 6. Fíjense, tengo los 4 valores. Cada uno de los valores serían cuartos proporcionales. ¿Sí? En el caso anterior, en el que yo, permiso, en el que yo averigüé X, lo que yo estaba averiguando era uno de los cuartos proporcionales. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el cuarto proporcional? O sea, el enunciado puede aparecer de la siguiente forma. ¿Cuál es el cuarto proporcional entre estos valores? ¿No? O sea, X sería el cuarto proporcional que me faltaría, ¿no? O sea, son 4 valores que forman una proporción. Ahora, si yo tengo esta forma, ¿no? A sobre B es igual a B sobre C, ¿no? Lo mismo. A es distinto que B, perdón, es distinto que C. A esto se lo llama, a y a C, A y C son terceros proporcionales. Y el valor B, que es el que se repite, se lo llama medio proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo 8 es a 4, como 4 es a 2. ¿No? En este caso, los terceros proporcionales serían 8 y 2, y 4 sería el medio proporcional. Si yo tengo una ecuación, a ver, por ejemplo, 9 es a 3, como... Ahora vamos a hacer otro valor. Profe, ahí tendría que Sí. ser 8 cuartos y 4 medios. ¿No tendría que ser 2 cuartos y 4 octavos? Porque No, el segundo no siempre tiene que ser más grande que el primero. no Estoy necesariamente. equivocado. Yo utilicé ejemplos así, pero Es no indistinto eso. necesariamente. Profe, es indistinto que pregunte por el cuarto proporcional, digamos A, o el B, o el C, o el D, siempre se pregunta como cuarto proporcional, porque ahí nos está diciendo que A y C son terceros proporcionales y B medio proporcional. ¿Cómo? Repetime la pregunta. Claro, indistintamente cuál es la incógnita en cada uno de los lugares, puede que la incógnita esté en A, se sigue preguntando si es cuarto proporcional, porque ahí nos dice que A y C son terceros proporcionales. A y C son terceros proporcionales porque son los distintos, los valores distintos. El que se repite sería B. Yo podría haber puesto al revés, ¿no? O sea, B sobre C es igual a A sobre B, por ejemplo, y sigue siendo esto medio proporcional porque es un valor que se repite en la proporción. O sea, uno tiene que estar en el numerador y en otro en el denominador. Ah, ahora entendí. Por ejemplo, yo si tengo esto, 16 sobre X es igual a X sobre 4, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que estoy tratando de averiguar es el medio proporcional. ¿Sí? Lo que me quedaría es 16 por 4 es igual a X cuadrado, ¿no? 16 por 4 sería 64, ¿no? Claro, 64. Si pasamos el cuadrado como raíz, me quedaría el módulo, pero si trabajamos solo con números enteros, como venimos trabajando hasta ahora, lo que me queda es que X es igual a 8. ¿No? O sea, 16 es a 8, Claro, como 8 claro. es a 4. En ese caso no necesitamos trabajar por módulo. Depende, o sea, tienen que ver el caso.
lo correcto sería, si trabajara con números enteros, sería que el módulo de x es igual a 8, entonces puede ser 8 menos 8, también es válido, o sea, 16 sobre menos 8 es igual a menos 8 sobre 4, o sea, da lo mismo, da menos 2, en los dos casos. ¿Sí? Igual estos son conceptos, ¿no? O sea, no es que... O sea, son conceptos que vienen del secundario, ¿no? Pero los estamos recordando. Bueno, ¿hasta ahí se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. ¿Sí? Es un repaso de algunas cosas que está bueno recordarlas. Bueno, así como veíamos, o sea, como habíamos visto nosotros criterios de congruencia de triángulos, ¿se acuerdan? Vimos los criterios de congruencia. El criterio LLL, LAL, el criterio ALA. ¿Sí? Bueno, también hay criterios de semejanza de triángulos. Son menos para recordar. O sea, nosotros habíamos visto que dos triángulos iban a ser congruentes si tenían todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, ¿no? Bueno, dos triángulos van a ser semejantes si tienen sus lados proporcionales ¿no? Si tienen sus lados proporcionales y sus ángulos iguales. O sea, si yo tengo, volvemos al dibujito de la motesia, ¿no? Si tengo el triangulito este, ¿no? Y hago una motesia, más o menos. ¿No? O sea, tendría que ser lo que habíamos visto, AB sobre A'B', tiene que ser igual a BC sobre B'C' y CA sobre C'A'. Y el ángulo A va a ser igual al ángulo A', el ángulo B va a ser igual al ángulo B', y el ángulo C va a ser igual al ángulo C'. ¿No? O sea, eso sería lo que ocurre si dos figuras son, o sea, dos triángulos son semejantes. ¿No? Ahora, así como habían criterios para saber si dos triángulos eran congruentes, con el que yo tenía que saber solo algunos pocos datos, también van a haber criterios para saber si dos triángulos son semejantes sin tener necesidad de saber todos estos datos. ¿Sí? Y los criterios son tomados prácticamente o sea, son parecidos a los criterios que había de congruencia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo los tres lados, ¿se acuerdan el criterio LLL? Por ejemplo, dos triángulos eran congruentes si los tres lados eran iguales. Bueno, dos triángulos van a ser semejantes si los tres lados son proporcionales. ¿Sí? O sea, los tres lados proporcionales. No hace falta que yo sepa los ángulos.
Ese lo vamos a llamar criterio LLL, pero en vez de congruencia de triángulo va a ser de semejanza de triángulos. El otro sería LA, profe. El otro, el LAL. O sea, si yo sé que dos triángulos tienen los tres lados proporcionales, ya esos dos triángulos son semejantes, no hace falta que yo averigüe los ángulos. ¿Sí? El otro equivalente era si yo tenía dos lados congruentes y un ángulo congruente, entonces los triángulos eran congruentes. Ahora va a ser dos lados proporcionales y el ángulo comprendido por esos dos lados es igual. Ese va a ser el criterio LAL, pero de semejanza. O sea, dos lados semejantes, perdón, proporcionales, y el ángulo comprendido por esos dos lados va a ser igual. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este lado es proporcional con este lado es proporcional con este, y este ángulo es igual a este, entonces esos dos triángulos son semejantes. ¿Sí? O sea, eso sería un criterio, este sería otro. Y el tercer criterio, pues vamos a hacer tres criterios nada más, van a haber tres criterios, es el más fácil de todo. ¿Cuál era el otro criterio que había de cómo? Ala. El ala, por ejemplo. Ahora, si yo tengo dos lados, dos ángulos iguales y un lado proporcional, ¿hay un dato que me está sobrando? Fíjense, un triángulo, dos triángulos, ¿eh? Sí, te está sobrando el del lado, El lado, porque si yo conozco dos porque el ángulos, triángulo tienen que sumar 180 adentro, ¿no? perfecto, perfecto, Axel, perfecto. Si yo conozco dos ángulos de un triángulo y son iguales, el tercero también va a ser igual. Y si dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, son semejantes. O sea que el tercer criterio va a ser distinto. O sea que con saber que dos ángulos son iguales, entonces esos dos triángulos van a ser proporcionales. Ese criterio lo podemos llamar AA. No es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Dos ángulos iguales, no, dos ángulos proporcionales, ¿no eran? No, iguales, iguales. Los ángulos son iguales, los lados son proporcionales. Ah, verdad. ¿Sí? Bueno, esos son los tres criterios que hay de semejanza de triángulos. ¿Sí? O sea, yo puedo saber que los tres lados son proporcionales, dos lados proporcionales y un ángulo igual, o dos ángulos iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, no sé si alguien había dicho, cuando veíamos los criterios de igualdad de triángulo, dijeron que con tres ángulos iguales podíamos ver que dos triángulos eran congruentes? Y yo les había dicho que no sé si fue con ustedes. Sí, son los únicos que tengo en memoria. Bueno, ¿por qué? O sea, si tiene los tres ángulos iguales no significa que los triángulos sean iguales, pero sí van a ser proporcionales, o sea, van a ser semejantes. ¿Sí? Bueno, ya me marcó los 10 minutos. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Esto es más teórico lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora vamos a ver un poquito. Sí, ahora vamos a ver la demostración, ahí se complica. No vamos a hacer una demostración, vamos a hacer una deducción. Oh, ¿Eh? Martín. Te reconocí la voz. pensé que ya habíamos superado esto. ¿Qué? ¿Las demostraciones? Sí, No existiría la matemática sin las demostraciones. Lamentablemente, es así. ya estamos en el 2020, profe, ya. Bueno, Sintámonos como Gauss. a ver, veamos una cosa. A ver, vamos a ir un poquito al GeoGebra, ¿no?
vamos a ir viendo algunas cositas. Si yo tengo un triángulo, ¿no? Cualquiera, un triángulo cualquiera, ¿no? Y vamos a poner esto por acá. Y yo le hago una homotesia con respecto, o sea, una homotesia del triángulo ABC con respecto al punto B, por ejemplo, ¿no? Y supongamos, no sé, por decir algo, hago 5 medios, ¿no? La razón de homotesia, ¿no? Me queda este triángulo, ¿no? ¿Se ve ahí? Fíjense, está el triángulo chiquitito y el triángulo más grande y son semejantes, ¿no? Sí. Si Sí. yo... Sí, ¿ibas a decir algo? ¿No? No, que sí se ve. Se ve. Ah, está bien. Veamos, y hay una cosa que voy a anotar, o sea, primero que estos AC y A'C' van a ser paralelas. Si yo trazo las rectas, ¿no? A ojo se puede ver, pero una forma de saberlo es que si ABC, ¿no? es semejante con A', B', C', entonces el ángulo A, perdón, en este caso, tiene que ser igual al ángulo A', ¿no? Y este ángulo con este, bueno, Está entre paralelas. serían correspondientes entre paralelas, perdón, ángulos correspondientes iguales me indica que son paralelas, o sea, esa sería la forma de justificar que son paralelas. A ver, esperen que lo hacemos, por ejemplo, lo hacemos acá en dibujito. ¿No? Si yo tengo el triángulo este, bueno, le hago, por ejemplo, hasta acá más o menos. Acá, no, más o menos sería esto, si hago así, supongamos, ¿no? Que hay una homotesia que transforma uno en otro. ¿Sí? O sea, este sería, supongamos, A, B y C, ¿no? A se transforma en sí mismo y este sería B' y este sería C', ¿no? Si el triángulo ABC es semejante con A', B', C', entonces el ángulo B es igual al ángulo B', ¿no? Y fíjense que si yo prolongo estas líneas, o sea, tendría dos rectas, ¿no? Acá, dos rectas acá, y bueno, y si hacemos la prolongación de esto, si son ángulos correspondientes y son iguales, entonces la recta BC es paralela a la recta B'C'. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y ahí tenemos paralelismo. ¿Bien? Claro, ahí estamos demostrando al revés, que son paralelas, no poniendo que son. Claro, ¿se acuerdan que tenía el recíproco también, no? O sea, si yo digo ángulos correspondientes entre paralelas son iguales, pero el recíproco era, si los ángulos correspondientes son iguales, entonces son paralelas, ¿se acuerdan? O sea, es un sí, solo sí. O sea, correspondientes entre paralelas son iguales y correspondientes iguales son paralelas. ¿Sí? Bien. Era solamente para marcar el paralelismo, porque si se han dado cuenta vamos a tratar de ver algo del teorema de Tales. El teorema de Tales habla de paralelismo, ¿no? De rectas paralelas. Entonces, voy a hacer un dibujito medio parecido, ¿no? Vamos a volver a hacer esto por acá.
Y vamos a ponerle otros nombres. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, y esto es E, ¿no? El triángulo ABD es semejante al triángulo ACE. ¿Sí? Entonces, los lados van a ser proporcionales. Estos ángulos son iguales, entonces estas son paralelas, ¿no? Ahora, yo lo que puedo ver, si estas son paralelas, puedo sacar la siguiente conclusión. O sea, si ABD y ACE son semejantes, entonces el lado AB sobre AC, AB sobre AC, va a ser igual a un valor K, y a la vez el lado AD sobre AE también va a ser igual a K, ¿no? Porque los triángulos son semejantes, ¿sí? O sea que yo puedo decir que AB sobre AC es igual a AD sobre AE. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Sí, sí, o sea, este lado sobre el lado más grande, del triángulo más grande, es igual a este lado sobre el lado del triángulo más grande. ¿Sí? Y queda 1 minuto y medio. Bien. Sí, profe. Lo que voy a hacer una corrección acá, pero no se enojen. En vez de hacer AB sobre AC y AD sobre AE, voy a hacerlo al revés. AC sobre AB, o sea, el más grande sobre el más chico. ¿Sí? O sea que si esto es así, entonces yo puedo decir que AC sobre AB también va a ser igual, ¿no? Y AE sobre AD, ¿no? También va a ser igual. Sí. ¿Se ¿No? tendría que poner así, profe? ¿O se puede poner de la otra manera también? Sí, se puede. Lo que pasa es que lo que quiero hacer no lo voy a poder hacer si lo hago con el más chico arriba. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, esto va a ser igual a 1 sobre K. Y esto también va a ser igual a 1 sobre K, ¿se entiende? Si Profe, AB, le hago una pregunta. sí, La A la comparten los dos triángulos porque se da sobre el punto A la homotesia, ¿verdad? claro, claro. Bien. Sí, sí. Bueno, ahora fíjense, yo al lado AC, yo lo puedo dividir en AB más BC, ¿no? ¿Está bien eso? AC lo puedo dividir en AB más BC. Y eso lo divido sobre AB. ¿Sí? Y a su vez, AE lo puedo dividir en AD más DE. AD más DE, ¿no? Todo sobre AD. Si separamos, o sea, hago la distributiva, me quedaría AB sobre AB más BC sobre AB es igual a AD sobre AD más DE sobre AD. Esto que está acá es igual a 1, esto también es igual a 1, o sea que me quedaría 1 más BC sobre AB es igual a 1 más DE sobre AD. Perdón, ¿yo estuve grabando? Sí, estoy grabando. Como tengo más 1 acá y más 1 acá, lo puedo cancelar y me queda, perdón, esto lo voy a escribir acá arriba, que BC sobre AB es igual a DE sobre AD. Y tengo otro tipo de razón,
O sea, este segmento que está acá sobre este segmento es igual a este segmento sobre este segmento, ¿no? Y eso ya, ¿qué se va apareciendo? Sí, es lo que partimos del principio, Vero. O sea, estos dos triángulos son semejantes porque hay una homotecia de centro A que transforma uno en el otro. ¿Se entiende esto? ¿Cómo llegamos? O sea, con los triángulos semejantes. Profe, yo no sé por qué le puso AB, digamos, cuando empezó, no sé por qué sumó eso, por qué lo sumó. ¿Cómo lo sumé? Claro, que le sumó, veníamos Le de dividiste, A. le dividiste el lado. AC es todo este lado grande, ¿no? Sí, Acá en este caso. Y yo lo sí. dividí a AC en la suma de estos dos segmentos, AB más BC. Ah, ¿Sí? listo. Lo mismo Separó. con AE, Claro. este lado grande, y yo lo dividí entre AD más DE. Y fíjese, y ahora lo que me quedó es este segmento acá, sobre este, es igual a este segmento sobre este, y ya se va pareciendo más a lo que es el teorema de Tales. Más que el teorema de Tales, tiene como las rectas más separadas, ¿no? Y el teorema de Tales, no sé lo que vos enviaste, Mari, habla de tres paralelas por lo menos, ¿no? Sí, ahí lo que en el grupo sí, que se parecía mucho al principio, dio el parecido cuando estábamos comparando los triángulos, Bueno, perdón, los ahora, ángulos. ¿dónde van a aparecer las tres paralelas? Volvamos al GeoGebra. Esperen que... Y ahí nos estaría apareciendo una en el punto A, que no está dibujada, una en BD y una en CE. ¿Cómo? Una en BD y en CE. No las necesito por ahora. Exacto, O exacto. sea, BD sobre CE también es igual. Ah, O sea, me da lo mismo que, o sea, CE sobre BD me da lo mismo que AC sobre AB y me da lo mismo que AE sobre AD. Pero yo no lo voy a utilizar porque no me sirve para el teorema de Tales. ¿Sí? O sea, me sirve para triángulos semejantes, pero no para el teorema de Tales. Ahora veamos de vuelta este triangulito, ¿no? Por lo que vimos recién, el BA sobre A', ¿no? Es igual al BC sobre CS', ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el teorema de Tales? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si yo trazo una recta paralela a las que ya están, o sea, una recta paralela a esta que pase por el punto B, ¿no? Y después trazo una recta paralela, vamos a trazar un puntito cualquiera, un punto acá, ¿no? Y vamos a trazar una recta paralela al lado este del triángulo que pase por D. Fíjense, en lo que me quedan determinados son paralelogramos, ¿no? O sea, esto que está acá es un paralelogramo, ¿no? Porque fíjense que son todas paralelas. O sea, este segmento es paralelo a este segmento es paralelo a este. Si es un paralelogramo, entonces BC va a ser igual a DE, en este caso, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el de abajo. A ver, esperen que le cambiamos los colores a los paralelogramos, ¿no? Que está en rojito, acá hay otro paralelogramo, ¿no? Acá me queda determinado otro paralelogramo, ¿no? Vamos a poner otro colorcito. ¿Sí? El que está en rojo y en verde serían paralelogramos. O sea que el lado este que está acá es igual a este, o sea, BC va a ser igual a DE, y CC' va a ser igual a EF, en este caso, ¿no? O sea que si yo hago
vamos a tener esto a mano acá, ¿no? Y voy a volver a hacer este dibujo. Algo más o menos, no en este no va a salir igual, pero vamos a volver a hacer este dibujo. ¿No? Este era ABC, y este era D y E, ¿no? Si yo hago las rectas, la prolongación de estos lados, de acá abajo voy a escribir lo que habíamos llegado, que BC sobre AB era igual a DE sobre AD, ¿no? O sea, voy a poner colores para que se vean. Este segmento sobre este, vamos a hacer con esto que se resalte. Este segmento sobre este va a ser igual a este segmento sobre este, ¿no? ¿Sí? Vamos a trazar con BC lo que está abajo, BC y D, o sea que estos serían los de arriba y estos serían los de abajo, ¿no? Obviamente también lo puedo dar vuelta, ¿no? A los dos. O sea, sería otra forma de expresar la proporción. Si yo hago las prolongaciones de esos, ¿no? Y trazo una paralela a esto que está acá, bueno, más o menos, ¿no? Una paralela. ¿Sí? Y este le llamamos ABC y este le llamamos P, Q y R, ¿no? El segmento AD va a ser igual a PQ, ¿no? Y el segmento DE va a ser igual a QR porque lo que quedan determinados son paralelogramos. Entonces, yo puedo decir que BC sobre AB es igual a QR sobre PQ. ¿Eso se entiende? Y ahí ya tengo el teorema de Tales. O sea, si tengo 3 o más paralelas, ¿no? Y tengo 2 rectas transversales, la proporción entre los segmentos, o sea, la razón entre los segmentos va a ser proporcional. No sé cómo era que lo había mandado Mari. ¿Y qué silencio? ¿Me da un miedo este silencio? Yo tengo muy mala conexión, me silencio y si no, no los escucho y no escucho lo que respondo. No, nadie responde nada por eso. Lo que pasa es que somos cada vez menos, entonces te prestamos atención. Está bien. A ver, ¿qué era lo que había enviado a Mari? Quédese tranquilo que si no entendemos, yo voy a preguntar. Me parece bien. Dice, si 2 rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan en unas rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Sí, faltaría agregar que tienen que ser 3 o más, ¿no? Paralelas. Entonces, fíjense, tengo las 3 rectas paralelas y las 2 transversales serían estas. A esta la olvidamos, ¿sí? O sea, esto sería como una consecuencia del teorema de Tales. O sea, yo puedo tener también, las rectas en algún momento se van a, si no son paralelas, estas 2 transversales, en algún momento se van a intersecar. ¿Sí? Y esto sería lo que nos quedaría, ¿no? O sea, si lo hacemos en limpio, ¿quieren que lo haga limpio?
vamos a poner acá para que se vea el dibujito del teorema de Tales. O sea, si yo tengo dos rectas. Profe, pero cuando construimos eso, nosotros tenemos que poner que construimos un punto y otra, todo lo que vamos construyendo. No, para ahora, demostrarlo. este es el teorema de Tales. Lo que yo fui haciendo fui deduciéndolo. Ah, ¿Sí? O sea, supongamos, tengo así, lo que se ve acá, ¿no? Que sería esto. ¿No? Si tengo la recta R y la recta S son transversales, ¿no? Y tengo la recta A, la B y la C. Y tengo que A es paralela a B, es paralela a C. Y acá le ponemos los puntos A, B, C, y acá le ponemos P, Q, R. ¿No? Lo que me queda es que, esto sería el final. Después de toda la deducción que hicimos, esto es lo que nos queda limpio. Que AB sobre BC es igual a PQ sobre QR. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, en el caso del triángulo, de los triángulos y la otra recta que usted traza transversal, esa Sí. quedó como medio paralelo a mí me parece. Esta es paralela a esta. Si no, no hubiese podido decir que estos segmentos son iguales. Porque como me quedan Claro, determinados, ahí bien. porque me quedan En determinados lo que hace el dibujo paralelogramas. del teorema de Tales no quedan tan paralelas, por eso. ¿Eh? ¿Cómo? Mari. En el dibujo sí no parecen tan paralelas las No, bueno, transversales. lo dibujé a mano, pero en el de Coso se ve, en el de GeoGebra. O sea, intenté hacer lo mismo. no, pero ella le dice en el teorema, dice que no son paralelas. El teorema No, de porque Tales. el teorema no hace toda la deducción que yo hice, el teorema directamente hace esto. Dibuja, estas no tienen que ser paralelas. Estas sí. ¿Se entiende? Estas no tienen que ser paralelas. Yo hice las paralelas para poder deducir el teorema de Tales, nada más. O sea, todo lo que hicimos Como nosotros... para cuando nosotros tenemos que demostrar, podemos hacer eso. Sí, no les voy a pedir la demostración del teorema de Tales, pero están en un nivel, que es el nivel terciario, en el que ustedes ya tienen que saber de dónde vienen las cosas. ¿Sí? O sea, o sea, las cosas tienen que ser justificadas. O sea, tanto yo trato de justificarle todo lo que yo le doy, como yo también voy a pedir que ustedes me justifiquen, ¿se entiende? Porque en su momento nosotros también vamos a tener que enseñar de esa manera. Si alguien nos pregunta, tenemos que saberlo, supongo. Obviamente, sí, tienen que saberlo. Obviamente, las justificaciones que ustedes hacen, las demostraciones que hacen en un nivel secundario, tienen que estar adecuadas al nivel. O sea, a veces hacen como una muestra más que una demostración. No siempre conviene demostrar todo en el nivel secundario. Hay demostraciones que son fáciles, que son sencillas, que las pueden hacer, y hay demostraciones que son un poco más complejas, que lo que pueden hacer es buscar una forma de mostrar con algunos números que parezca una demostración, ¿se entiende? O sea, en el secundario no siempre conviene. Porque si no, los pibes se quedan con la boca abierta y no entienden y se les van de la clase y después cuesta recuperarlos. ¿Sí? Bueno, Estaría más o menos como nosotros. Yo me incluyo en nosotros y soy la primera. Iba a decir lo mismo. Estaba más o bueno, menos igual como ustedes nosotros. tienen 4 años para ir desarrollando esta parte de entender las cosas, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo, yo ya les dije, no les voy a demostrar la deducción del teorema de Tales. Sí tienen que saber el teorema de Tales, eso sí. Bueno, ¿cuáles serían unas variantes de esto, por ejemplo? ¿No? O sea, si yo puedo decir que
Por ejemplo, este segmento sobre este es igual a este sobre este, ¿no? Eso es lo que me dice el teorema de Tales. Ahora, yo puedo hacer al revés. Este sobre este es igual a este sobre este. Esto sería, ahora vamos a poner variantes, ¿no? Variantes que puedo utilizar de las proporciones de Tales. Entonces yo puedo decir que BC sobre AB es igual a QR sobre PQ. ¿Sí? Si yo hago la del producto de los extremos, es igual al producto de los medios, ¿no? O sea, esto sería una variante, ¿no? Lo vamos a encuadrar como para que se quede como una variante. Si yo hago que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿no? O sea, que me quedaría que BC por PQ, ¿no? Hago este por este, es igual a este por este. Es igual a AB por QR, ¿no? Y ahora, lo que paso dividiendo sería el QR, por ejemplo, con el BC, y el PQ lo paso dividiendo con el AB. O sea, ¿se entiende? Este que está multiplicando lo paso dividiendo para acá, y este que está multiplicando lo paso dividiendo para acá, entonces me quedaría que BC sobre QR es igual a AB sobre PQ. Y ya no hago las proporciones entre estos segmentos, ahora hago el correspondiente, ¿ven? BC sobre QR, o sea, BC sobre QR, ¿se entiende? Es igual a AB sobre PQ, es otra forma también de utilizar el teorema de Tales. ¿No? Sí. Sí, sí. Profe, ¿en forma de L puedo hacer? ¿Cómo? En forma, Se corta, Axel, perdón. en forma de L. De L, ¿cómo? Así, Sí. y así, pero así lo AB, AB, AB con BQ, BC con CR, por ejemplo. y ahí tendría que probarlo con el triángulo, porque ahí tenés que verlo con el triángulo completo. Ahí me parece que no va, ¿eh? Porque vos lo que tenés es Ok, que ok. AB, por ejemplo, sobre BD es igual a AC sobre CE. Yo ya no puedo usar una parte acá, ¿se entiende? O sea, acá estaría viendo los Ok. triángulos semejantes. Es este sobre este es igual a todo esto sobre esto. No puedo decir que este sobre este es igual a esta parte. Si es todo. ¿Se entiende? Ahí ya no. Sí, sí, sí. Bueno, esto es la variante, o podría decir que QR sobre BC, ¿no? Es igual a PQ sobre AB. ¿Sí? O sea, sería esto, pero invertido. Y la otra variante que puedo hacer, vamos a usar este. Usar este, o sea, vamos a partir de este que está acá, yo tengo que AB sobre BC es igual a PQ sobre QR, ¿no? Si yo le sumo 1 a cada término, o sea que tendría que AB sobre BC más 1 es igual a PQ sobre QR más 1, yo después puedo manejar ese 1 como quiero, puedo decir que acá 1 es BC sobre BC, ¿no? Es lo que hice hoy, pero al revés. Es igual a PQ sobre QR, y acá en este caso el 1 sería QR sobre QR. Y lo que me quedaría es AB más BC
sobre BC es igual a PQ más QR sobre QR, o sea que esto me quedaría AB más BC es AC sobre BC, y esto es igual, y PQ más QR es PR sobre QR. Y esta sería otra variante, que yo puedo combinar todos los segmentos que quiera. O sea, yo puedo decir, AC, el segmento grande sobre este segmento, es igual a este segmento grande sobre este segmento, ¿se entiende? O el segmento chiquito este sobre el segmento grande es igual a este chiquito sobre este grande, ¿se entiende? Sobre los que son correspondientes. O sea, puedo hacer todas las combinaciones de segmentos que a mí me parezca pertinente, siempre y cuando sean los que correspondientes, ¿no? El correspondiente de AC sería PR, ¿no? El correspondiente de AB sería PQ y el correspondiente de BC sería QR, ¿se entiende? Puedo invertirlo, hacer todo lo que quiera con esas combinaciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos? Sí, tenemos que respetar las versales. profe. Los Claro. están sobre las transversales. O sea, sí, claro. Bien. Eso, hasta ahí es el teorema de Tales. O sea, esto sería lo formal del teorema de Tales. Estas serían las variantes que nosotros podemos ir armando del teorema de Tales, ¿no? Acá. ¿No? Estas serían las variantes que yo puedo ir tomando. Y faltaría ver unas pequeñas cositas, detalles. Bueno, a ver. Por ejemplo, una aplicación de Tales, ¿no? Si yo quiero, vamos a ir a GeoGebra, vamos a limpiar todo esto. Si yo tengo un segmento cualquiera, ¿no? Un segmento AB, y lo quiero dividir en 3 segmentos iguales, ¿no? Sin medirlo, o sea, solamente con regla y compás. ¿Cómo les parece que podemos hacerlo? Hay un ejercicio parecido en el práctico, pero bueno, lo pensamos un poquito acá. Vamos a utilizar Tales. Voy a trazar una semirrecta cualquiera, ¿no? Una semirrecta cualquiera. Esto lo voy a poner para acá. El punto este C lo voy a tratar de borrar del mapa. ¿Sí? O no tanto, porque después por ahí lo quiero modificar. Vamos a dejarlo por ahí. Bueno, y yo voy a marcar un punto cualquiera acá sobre esta semirrecta, ¿no? El punto D. Punto cualquiera, no importa. No hace falta medirlo. Y lo que yo voy a hacer, voy a medir ese punto con el compás. Yo a este punto no puedo dividirlo en 3. No hay una forma con regla y compás para dividirlo en 3 partes iguales. Sí lo puedo dividir en 2, lo puedo dividir en 4, ¿no? O sea, lo puedo dividir en 2 si hago la mediatriz. Lo puedo dividir en 4 si hago las mediatrices de las mediatrices, lo puedo dividir en 8 y siempre en potencias de 2. Ahora, si quiero dividirlo en otro número que no sea potencia de 2, este sería como un poco el método. Agarramos el compás, tomo esta medida, una medida cualquiera, ¿sí? Y esa medida la apoyamos acá. O sea que esa medida ya la tengo marcada 1, 2 veces, ¿no? Vamos a marcar el puntito acá, para que se vea. O sea, la tengo marcada 1, 2 veces. Y como quiero dividirlo en 3, vamos a marcarlo 3 veces. O sea que esa medida la voy a volver a marcar acá, y la voy a apoyar acá. Y ya lo tengo. Tengo un segmento dividido en 3 partes iguales. ¿Sí? Que no es el segmento que yo quiero dividir en 3 partes iguales, pero es un segmento que está dividido en 3 partes iguales, que sería el que va desde A hasta F. ¿Sí? Vamos a ocultar los trazos del compás.
O sea, tengo este segmento de A hasta F que está dividido en 3 partes iguales. Ahora lo que yo voy a hacer una recta que va desde F hasta B, y después trazo paralelas. O sea, ustedes ya saben cómo trazar paralelas. Apoyan la regla y después van moviendo con las cuadras, ¿se acuerdan, no? Si yo trazo la paralela a esta recta que pase por el punto E, y la paralela a esta recta que pase por el punto D, ya tengo el segmento de abajo dividido en 3 partes iguales. Vamos a correr esto un poquito así para que se vea. Por ejemplo, vamos a marcar los puntos que quedarían, este punto acá, este punto acá, y vamos a hacer una medida como para de prueba. La longitud del segmento AB, en 12,6, o sea que sería 4,2 si lo divido en 3 partes iguales, ¿no? Cada segmento tendría que medir 4,2. Entonces tomamos la medida desde acá hasta acá, 4,2, desde acá hasta acá 4,2, y de acá hasta acá 4,2. ¿Se entiende la construcción más o menos? Sí, profe, tengo una duda. Ahí el punto D usted lo marcó, obviamente caprichosamente. Es Lo marcó. arbitrario. Si usted lo marcara mucho más lejos del punto A, ¿hace lo mismo? Sí. A ver, vamos, es más, fíjense en que esto está hecho con geometría dinámica. El punto D está en azul, o sea que lo puedo mover. O sea, si cambio esta distancia, si yo utilizo el compás, también van a cambiar las otras. Fíjense, puede ser tan grande como yo quiera la distancia, ¿se entiende? O sea, las otras rectas, si están paralelas, o sea, ven que siempre pegan en el mismo lugar. Puedo hacerlo más chico si quiero. Puedo, la recta esta puedo moverla más, o sea, ¿se ve? Esperen que la recta esta la puedo mover más, ¿sí? ¿Se ve? Puedo volver a mover el punto este D. Y siempre pegan en el mismo lugar. ¿Se entiende? O sea, el de abajo no va a cambiar. Porque no importa Sí, se ve perfecto. No importa que como es, qué longitud sea de A a D. Lo importante es que después trace paralelas. ¿Sí? Bueno, quedan 6 minutos. Eso sería una aplicación del teorema de Tales. Y les quería explicar una pequeña cosita que es un dato de color, que está lindo que lo sepan. No sé si me deja el tiempo. Vamos a tratar de hacerlo. Sí, existe una proporción, un caso de lo que es un tercero proporcional, ¿no? Un tercero proporcional o medio proporcional. Yo tengo un punto, un segmento cualquiera, ¿no? Supongamos el segmento AB. El segmento AB, y va a existir un punto P cualquiera, no es un punto P cualquiera, va a existir un único punto P, de manera tal que se va a cumplir esta proporción. Si yo digo AB sobre AP, va a ser igual a AP sobre PB. O sea, el segmento grande sobre este segmento va a ser igual a este segmento sobre el segmento más chiquito, ¿se entiende? Esa proporción se la llama proporción áurea. No sé si lo habrán oído nombrar alguna vez. Proporción áurea. Aparece en muchísimas cosas en la naturaleza este número. Y les voy a explicar una forma sencilla de poder calcularla, la proporción áurea. Supongamos que la longitud de este segmento es X, y que la longitud de A hacia P es 1, vale 1. ¿No? O sea que esto va a ser X menos 1. ¿No? Si yo reemplazo esto acá, me quedaría que X sobre 1 es igual a 1 sobre X menos 1.
hago el producto de los extremos por el producto de los medios, o sea que me quedaría que x por x menos 1 es igual a 1 al cuadrado, ¿no? Que es 1. Hago la distributiva, me queda x cuadrado menos x, paso este para acá, me queda menos 1, es igual a 0, tengo una cuadrática. ¿No? Si yo hago la fórmula resolvente, tengo que A es igual a 1, B es igual a menos 1, y C es igual a menos 1. ¿No? La fórmula resolvente de esta cuadrática sería x12 sería menos b, o sea, menos lo que vale b, sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por lo que vale a, que es 1, por lo que vale c, que es menos 1, todo sobre 2 por lo que vale a, que es 2 por 1. ¿No? Esto me da menos 1 es 1, más menos la raíz cuadrada. De 1 al cuadrado es 1. 4 por 1 por menos 1 es menos 1. Y con el menos acá me quedaría más 4. Sobre 2, o sea que esto es igual a 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Si yo a esto lo resto me va a dar un número menor que 0. Y como estamos hablando de una proporción, tiene que ser positiva. Entonces el único valor que a mí me sirve es 1 más la raíz de 5 sobre 2. Y este número, saquemos la cuenta, o sea, es 1,68 y algo. O sea, yo te digo con más exactitud. La raíz de 5 más 1 dividido 2 es 1, perdón, esto es aproximadamente 1,61803339, es un número racional. Este es el número que se llama phi, o el número de oro, que es el número de la proporción áurea. Existe en un montón de cosas en la naturaleza, o sea, les recomiendo que si quieren investigar, si quieren leer algo interesante sobre matemática, busquen lo que es la proporción áurea. Muchas esculturas... Algo vimos el número de oro antes de ver sucesiones, chicos, con introducción al cálculo. Muy cortito, pero no lo tratamos. Ah, porque está también en la sucesión de Fibonacci. Queda un poquito menos de 2 minutos, así que cuando se corte, se corta. Ya no seguimos, ¿sí? Si quieren, fíjense, busquen la proporción áurea. Hay un montón de esculturas de la antigua Grecia que están hechas en base a esta proporción áurea. Por ejemplo, la Mona Lisa también está hecha en base a la proporción áurea. ¿Sí? Hay un montón de cosas en la naturaleza. Y la sucesión de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, si yo voy haciendo la división entre un término de la sucesión de Fibonacci y el anterior, cuanto más tiende la sucesión a infinito, y hago esa división, se va acercando cada vez más a la proporción áurea. Hay un video que es bastante divertido, que no dura mucho. Busquen el Pato Donald en el mundo de las matemáticas. Habla un poquito de lo que es la proporción áurea. Profe, antes que se corte, ¿con Sí. esto tenemos que continuar el práctico? ¿Hasta qué punto? Ya pueden hacer lo que es el teorema de Tales. Ya les digo ahora después hasta qué punto pueden hacer. Bueno. Creo que menos lo que aparece, sí, Vero, ese, el pato Donald, no, el pato Donald, sí, en el mundo de las matemáticas o matemáticas. Creo que todos menos los que aparecen los triángulos, me parece que todos menos ese pueden hacer. Bien, Bueno. que hay 2 hojas, una que aparece en triángulo, que son para hacer razones trigonométricas. Bueno, eso todavía no. La clase que viene la podemos usar de consulta. Bueno. ¿Sí? Bueno, nos vemos el jueves en álgebra.